Hoy vamos a hablar sobre las nuevas estrategias de formulación para dietas en lechones destetados. Y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Néstor Gutiérrez. Néstor, ¿cómo estás? Muy bien, Leandro, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gusto. Gracias a vos, Néstor, por participar. ¿Nos podés contar a la audiencia un poco cómo fue tu formación y cómo te insertaste en lo que es la industria porcina? Sí, por supuesto. Primero que todo, soy colombiano y hice mi facultad o mi pregrado en Colombia, donde empecé a trabajar en nutrición desde siempre. Siempre me gustó y dejé muchos aspectos otros de mi carrera a un lado por enfocarme bastante agresivamente en nutrición siempre. Entonces, empecé a trabajar también en nutrición un poco humana y claro, el porcino era algo muy similar, entonces me encantó. Sobre todo me gustó mucho la facilidad en la cual podías integrar conceptos y verlos en campo. Me gustó mucho. Entonces, eso me llevó desafortunadamente o afortunadamente a irme del país. Me fui aquí en República Checa, donde estuve un tiempo también. Empecé a trabajar en investigación y de ahí salí a Estados Unidos, donde estuve unos 10 años en la Universidad de Illinois, en Iowa State University, y ahí obtuve mis grados en nutrición de cerdos, en nutrición porcina, y ahora me encuentro en Holanda, hace 6 años, donde trabajo siempre trabajando con Trau Nutrition. Empecé como investigador y en el momento me desempeño como nutricionista porcino aplicado global. Tengo a mi responsabilidad la base de datos de Trau porcina, em, y mi responsabilidad es el mantenimiento de la base de datos y la aplicación de nuevos conceptos nutricionales en la base de datos. La implicación de esto es que los nutricionistas de nuestra compañía y algunos también externos, algunos clientes que tienen acceso a la base de datos, la utilizan para formular. Pienso en todos los sitios del mundo donde nosotros tenemos presencia. Entonces, mi, 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 mi tarea por eso es global y, e implica también un poco innovación, en el sentido que tengo que trabajar mucho la aplicación de nuevos conceptos nutricionales y en específico nutrientes y la incorporación a la base de datos. Muy bien. Bueno, vamos a aprovechar un poquito esa experiencia. Eh, Según el lugar del mundo al que nos vayamos, digamos, los desafíos en relación a las dietas al destete son diferentes. Hay países en los que todavía usan promotores de crecimiento en lo que son las dietas de destete, en fase uno, fase 2. Hay algunos en los que ya han reemplazado por cuestiones legislativas o porque la industria está más avanzada, lo han reemplazado con óxido de zinc. Y tenemos el caso de muchos países de Europa en donde ya están limitados en cuanto a la inclusión de concentraciones farmacológicas de óxido de zinc. Y en ese sentido me interesa conocer un poquito su experiencia, en dónde están parados en Europa y cómo están lidiando con estos desafíos. Es cierto, y incluso en Europa la realidad varía de país a país. En efecto, en Europa, a partir del año 2017, la Comisión Europea determina eliminar o retirar las autorizaciones de comercialización para los productos que contienen óxido de zinc. Sin embargo, la Comisión Europea da un plazo hasta el año 2022 para realizar esto. Entonces, en este tiempo, lo que sucede es que eh, la directiva, a pesar de ser europea y por la cual todos los países miembros tienen que adoptar la decisión a partir de la fecha, durante los años 2017 y 2022, las entidades nacionales son las encargadas de emitir las licencias. Entonces, es a criterio de cada país quien adopta o quien
revoca licencias de uso de óxido de zinc. Por ejemplo, en Holanda, a partir del año 2018 se dejaron de emitir licencias para comercialización de productos que contengan óxido de zinc. Entonces, la realidad varía desde el año 2017 al 2022, varía de país a país. La gran mayoría están esperando hasta el límite del año 2022 del 26 de junio del año 2022 para eliminar productos que tienen óxido de zinc. Ahora, la realidad es que, por ejemplo, si tú miras o si estás interesado en buscar productos, por ejemplo, veterinarios para añadir en el pienso, va a ser muy difícil en el momento de encontrarlos. Entonces, a partir del año 2021, el verano del 2021, muchos de estos productos ni siquiera están disponibles en el mercado. Entonces, en la práctica, eh, algunos todavía usan óxido de zinc en pienso, pero es bastante poco realmente últimamente, cada vez Muy menos. bien. Y en el 2022 ya en teoría está fuera. Sí, 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 Y sí. en la práctica No, no. y es complejo porque a la hora de reemplazar este tipo de alternativa a los promotores de crecimiento, no es que hay una receta mágica, digamos. Yo creo que va en la implementación de un montón de cosas, entonces demanda tiempo, no es un reemplazo inmediato, saco óxido, entra otra cosa. Entonces, nada, es un poco flujo de producción y otro montón de prácticas. Y en lo que es las alternativas, cómo están lidiando con este desafío en Europa. ¿Han encontrado alguna solución? Bueno, sí, hay, la solución, como te decía, por ejemplo, en Holanda, eh, a partir del año 2018 no tenemos óxido de zinc en pienso. Entonces, desde hace tiempo se ha venido trabajando en soluciones, por supuesto. Eh, a pesar de ser nutricionista y, bueno, de privilegiar el aspecto nutricional, tengo que ser sincero y las soluciones son normalmente integrales. Nosotros manejamos, por ejemplo, tres componentes para afrontar el problema. Uno es manejo en granja, el otro manejo sanitario y el tercero es manejo nutricional. Entonces, si no hay una solución única, eh, es algo, como te decía, integral. Y en mi caso, y el de mi grupo en específico dentro de nuestra organización, trabajo activamente en las soluciones nutricionales para manejar alternativas al óxido de zinc. Muy bien, sí. Y algo que aprendemos en nutrición a la hora de formular dietas de destete o de recría es bajar las concentraciones de proteína bruta, ¿no? Un poco como para que no lleguen al intestino grueso y fermente, trayendo los problemas sanitarios que conocemos. Em, Además de esto, ¿hay algo que tenemos que analizar a la hora de cuidar un poco la salud intestinal en este periodo? Sí. Am, digamos, lo que nosotros tratamos de privilegiar durante este es el ambiente intestinal como tal, sobre todo de población microbiana y de los efectos de del crecimiento microbiano. Entonces, las alternativas que nosotros buscamos básicamente es la optimización del ambiente gastrointestinal durante el destete. Entonces, las alternativas ah, se centran específicamente en la optimización del ambiente intestinal en el lechón destete. Muy, muy bien. ¿E influye el tipo de proteína que tengamos en la dieta a la hora de cuidar este tipo de fermentación? Sí, claro. Eh, este es un tema, este es un tema complejo porque precisamente uno de las consecuencias de haber usado óxido de zinc durante tanto tiempo es que los efectos de no manejar correctamente los niveles de proteína y la calidad de la proteína específicamente
eran enmascarados por el efecto del óxido de zinc. Al momento de retirarlo es cuando realmente eh, nos damos, nos estrellamos con la realidad de que, por ejemplo, proteína cruda no es lo único que necesitamos al momento, o reducir proteína cruda no es lo único que necesitamos al momento de atacar el problema de diarrea por post-destete. Entonces, am, claro, nosotros empezamos ya a entender un poco más proteína y no solo proteína, sino también fibra. Entonces, ahí es donde te empezaba a contar que la proteína cruda no es quizás, no se puede hablar de proteína cruda únicamente al momento de buscar alternativas post-destete, sino siempre hablamos en una interacción con fibra al mismo tiempo. Entonces, podemos ahondar muchísimo más en la interacción entre las dos. Si tú entras a la literatura, eh, los efectos de proteína y fibra están muy bien documentados. El problema que encontramos, sin embargo, es que aplicar toda esta información es complicada, ¿no? Es una información vasta y extensa y es de difícil aplicación. Entonces, precisamente mi trabajo en Trao es, poder traducir todo este volumen de información más de desarrollos internos en desarrollo de nutrientes para precisamente empezar a formular dietas más allá del uso de proteína cruda. Interesante, sí. Cuando uno formula dietas, hay ciertos valores que cuida, ¿no? Que tienen ciertos límites. La proteína bruta es uno, pero por lo que estás diciendo es bastante complejo a la hora de ver o de meter dentro del formulador y las ecuaciones el tipo de proteína que uno va a tener. También fibra sabemos que es un concepto muy grande y que hay que partirlo para tener la construcción correcta de fibra y los componentes de la fibra, ¿no? Que hacen a esta salud intestinal. ¿Cómo lidian ustedes dentro de Trauma Nutrition para formular cubriendo todos estos aspectos? Correcto. Entonces ya esa parte me empieza a gustar mucho más porque precisamente lo que te hablaba de los efectos de fibra y proteína documentados era de muy difícil aplicación porque no teníamos realmente los nutrientes exactos como para poder atacarlo. Entonces, como te decía, la filosofía es tratar de mejorar el ambiente intestinal eh, y para eso, o optimizar el ambiente intestinal. Entonces, lo que empezamos a desarrollar fue una serie de nutrientes que expresaran mucho mejor el valor nutricional del ingrediente y específicamente dónde iba a ser o dónde va a ser utilizado en el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, ahí, dependiendo del tipo de ingrediente, la calidad de la proteína y de la fibra varía, ¿no? Y es utilizado y es degradada a diferentes tasas, por decirlo así. Entonces, en distintas partes del intestino es donde estos dos nutrientes se van a degradar y se van a absorber y se van a utilizar, perdón, se van a utilizar o se van a absorber. Entonces, lo que hemos empezado a trabajar activamente es el concepto de cinética de digestión de nutrientes, en los que nos apartamos de un valor único de digestibilidad y empezamos a tratar al ingrediente eh, o a los nutrientes de proteína y fibra del ingrediente como unos componentes más dinámicos que serán utilizados en distintas partes del intestino. Entonces, sí, eso es básicamente lo que estamos haciendo. Y a nivel productor, ¿no? Cuando uno lidia frecuentemente con diarreas, al destete, uno trata de buscar alternativas, ¿no? De repente en diferentes regiones de Latinoamérica todavía se puede hacer cierto uso de productos que en Europa ya no están tan bien vistos o están vetados por decirlo de alguna manera, pero entre todos esa variedad de recursos que uno tiene, intenta con diferentes aditivos. Uno ampliamente utilizado son los ácidos, ¿no? Ya sea en el agua o en la dieta.
Y el tema que yo veo en la diaria es que también aditivos es una palabra muy amplia. Hay cualquier cantidad de aditivos en el mercado y a veces los productores como que se frustran cuando algo no le funciona y después aditivo entra en el polvito mágico que no me resultó, ¿no? Cuando hay muchísimos estudios, hay muchísima bibliografía, creo que de lo que más abunda son estudios científicos evaluando diferentes aditivos. Me interesa conocer tu experiencia en función de qué recursos tenemos ahí disponibles, qué sabemos que funciona en esta etapa desafiante, ¿no? Que es el destete. Bueno, eso también es un tema bastante interesante, Leandro, porque am, normalmente las recomendaciones, digamos, los aditivos vienen acompañados de recomendaciones, ¿correcto? Y normalmente estas recomendaciones vienen de pruebas de validación realizadas por el proveedor y también por el usuario. Ahora, el problema de estas pruebas es que su uso está limitado al ambiente en el cual fueron desarrollados estos productos o fueron probados estos productos. Entonces, claro, en el momento en el que tú varías las condiciones de granja, genética, sobre todo en mi campo de nutrición, ¿no? Entonces, en la medida que la dieta y los ingredientes específicos de la dieta varían, pues la respuesta del aditivo también tiende a variar porque estás cambiando las condiciones sobre las cuales estos aditivos fueron probados. Entonces, entiendo bastante bien lo que me dices cuando eh, las respuestas son erráticas, porque en realidad hay muchas cosas que cambian al momento de usar los aditivos y es difícil de preverlo. Entonces, en teoría, al igual que con proteína y fibra, lo que nosotros estamos tratando de desarrollar últimamente es desviarnos un poco de formular dietas o pienso a partir em, a partir de máximos y mínimos de ingredientes y empezar a formular muchísimo más sobre el valor nutricional de los productos. Entonces, poner los máximos y mínimos en el formulador sobre los nutrientes. Entonces, así le damos espacio o tratamos de dar espacio al formulador para que incluya ingredientes a razón de la disponibilidad, por supuesto, y del precio. Entonces, sí, lo que estamos tratando muchísimo en el momento de mitigar la diarrea o el riesgo de diarrea por destete es desarrollar nutrientes que nos permitan encontrar un valor nutricional a los aditivos. En específico, ácidos orgánicos. Hemos trabajado bastante y creo que estamos acercándonos mucho al objetivo. Sí, no, muy cierto lo que mencionas de las diferencias entre lo que son experimentos, bueno, en granjas experimentales, resultados en granjas experimentales y resultados a campo, ¿no? Las condiciones varían muchísimo y hay muchísimos productos y obviamente no todos están respaldados por bibliografía científica, ¿no? No hace falta, ¿no? No es un requisito a la hora de lanzar un producto a mercado, tener estudios que validen el resultado en términos económicos sobre todo. Y una cosa que me hice acordar es, cuando yo estaba en mi tiempo en Kansas, había debates muy interesantes, picantes diría, entre diferentes referentes viendo qué, digamos, qué resultados o qué desenlace le atribuían a diferentes productos. Por ejemplo, la fitasa era uno. Había algunos que querían atribuirles propiedades extra fosfóricas al uso de fitasa hay otros que todavía se mantienen un poco más conservadores en cuanto a eso. ¿Podemos trabajar la parte de retorno económico cuando consideramos incluir ciertos productos, ciertos aditivos? Ácidos orgánicos es un ejemplo, pero hay otros. ¿Podemos realmente tener un retorno económico e incluirlo en un formulador? Exacto, es básicamente lo que te comentaba hace un momento. Am, Como normalmente estas recomendaciones vienen, las recomendaciones sobre aditivos vienen a partir
del proveedor. Claro, no están en sincronía necesariamente con la dieta o con los ingredientes del pienso, ¿eh? Entonces, básicamente lo que hace el formulador, el nutricionista, es incluir el aditivo, forzarlo dentro del sistema y ni siquiera asignarle ningún tipo de valor nutricional. Entonces, esto lo que hace primero es, te da muy poco, te sube el precio porque estás forzando un ingrediente y no necesariamente sabes cuál es la consecuencia en materia de aporte nutricional por parte de ese aditivo. Entonces, es complejo, es difícil porque tienes que, para poder desviarnos de esta filosofía, tenemos que encontrar un nutriente que nos permita asignarle un valor al aditivo y al mismo tiempo crear una base, una matriz de composición completa y que nos dé valores no solo para los aditivos, sino también para los otros ingredientes en la dieta. Digamos, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que asegurarnos que podamos asignar unos requerimientos de modo que podamos formular con máximos y mínimos en el formulador, básicamente. Entonces, la respuesta al nutriente o a la inclusión, sí, la respuesta a los requerimientos del nutriente tiene que ser clara. Yo creo que ese es el mayor desafío. En la literatura, por ejemplo, cuando hablamos de ácidos orgánicos, está bastante bien documentado la capacidad de buffer o de atrapar ácido, por ejemplo, de un ingrediente. Este es uno de los nutrientes, por ejemplo, que si tú investigas acá en Europa, se usa bastante. Entonces, este es uno, por ejemplo, de los ejemplos que podría usar, por ejemplo, para empezar a formular más a base de nutrientes o con base en nutrientes y apartarnos del ingrediente. Entonces, yo creo que sí es posible, pero tenemos entonces que asegurarnos de al menos tres cosas. La primera, el nutriente que seleccionemos tenga una respuesta clara en campo, que seamos capaces de medirlo y hacer un ensayo de laboratorio que sea fisiológicamente relevante, que sea repetible, que sea de mínimo costo. Y también tenemos que asegurarnos que el valor de ese nutriente lógicamente sea aditivo, ¿no? Dentro de la formulación. Entonces, eso es básicamente mi trabajo en el momento. Y yo creo, como te contaba antes, que en términos de ácidos orgánicos, en Trau hemos hecho unos avances importantes y en el momento somos capaces, por ejemplo, de formular pienso y asignar unos valores de objetivos de máximo y mínimo para un nutriente específico y vemos normalmente la entrada y salida del aditivo. Lógicamente, en función de otros componentes de la dieta, como por ejemplo en materia de ácidos orgánicos, sales de calcio o fuentes de alta proteína tienden mucho a subir el pH del estómago en el lechón. Entonces, dependiendo de qué cantidad exista en el pienso, por ejemplo, un ácido como el fumárico o el fórmico pueden entrar libremente en la dieta sin necesidad de forzarlo. Entonces sí, es posible y en eso estamos. Y yo creo que eso es hacia lo que apuntamos en general. Muy bien, sí, sí, sí. Y la importancia de evaluarlo en granja, ¿no? O sea, ustedes obviamente llegan eh, hasta cierto nivel con lo que es investigación y mostrando resultados, pero después cada productor y cada asesor de cada granja tiene que evaluar cómo resulta eso y qué retorno tiene en su sistema de producción, ¿no? Hay productores que de repente no tienen esa frecuencia de diarrea periestete o podestete y hay otros que sí, y es mucho más tangible ver el resultado de ese tipo de inclusión de ácidos orgánicos, ¿no? Cuánto nos cuesta una diarrea después del destete, sobre todo si viene acompañada de mortalidad. Entonces ahí toca a cada uno decir, bueno, a ver, qué tipo de retorno en mi situación me está dando este tipo de tecnología. Pero, pero buenísimo lo que comentás. Correcto, correcto. Sí, dependiendo digamos, la ventaja de formular con base en nutrientes es que tú, en teoría, tienes una mejor predicción o predictabilidad del desempeño en granja.
si tú empiezas, si tú analizas lo que son las formulaciones a base de recomendaciones, claro, es difícil encontrar una recomendación que se ajuste necesariamente a las condiciones específicas de una granja en China, o una granja en Canadá, o una granja en el norte de Europa, o una granja en Latinoamérica, ¿no? Entonces, en teoría, tú tendrías que manejar no sé cuántas recomendaciones. Entonces, la ventaja de ajustar las fórmulas, digamos, perdón, ajustar los productos, los aditivos en este caso, o incluso la proteína, y empezar a formular con base en nutrientes, es precisamente que podemos ajustar los goles o los objetivos, en específico el ambiente gastrointestinal, y, y formular un pienso a mínimo costo. ¿Sí? Sí, sí, es totalmente posible, eh, optimizar el retorno, por supuesto. Excelente, excelente, Néstor. Interesante. Nada, ¿algún comentario final que quieras dejar para los tomadores de decisiones? Pensá que tenemos de repente desde veterinarios a productores que lidian con este tipo de desafío, con una diarrea o destete. ¿Qué le podés decir? Bueno, am, yo como te contaba, me encargo única y exclusivamente del manejo nutricional. Entonces, digamos, me gusta referirme únicamente a eso, pero es importante de todas maneras entender que no hay una solución única, sino esto es algo de manejo integral, ¿no? En el que tienes que darle igual importancia al manejo en granja, por supuesto, y al manejo sanitario, al igual que el nutricional. Yo como nutricionista esperaría que nosotros tuviéramos el mayor impacto, pero en ocasiones, eh, mejoras sencillas en términos de manejo pueden tener muchísimo más impacto que el nutricional, ¿no? Porque en ocasiones nosotros en nutrición manejamos unos márgenes ya muy finos, ¿no? Ahora, en lo que concierne a nutrición, estoy absolutamente seguro que debemos mejorar nuestras bases de datos, nuestra formación, eh, para formular pienso. Estoy también absolutamente seguro que tenemos que empezar a movernos un poco más, mucho más agresivamente, sobre todo en el contexto de formular pienso libre de óxido de zinc. Tenemos que movernos hacia la formulación o distanciarnos más de la formulación con base en ingredientes y empezar a asignarle muchísimo más valor, conocer muchísimo más los aditivos y los ingredientes mismos, em, y formular con base en nutrientes. Eso yo estoy absolutamente seguro. Excelente. No, muy claro. Y eso, ¿no? Que para llegar a ese tipo de producción sin uso de óxido en zinc, hace falta alinear un montón de cosas. Vos mencionabas el impacto de la parte nutricional, que es súper importante, pero es esto, ¿no? No va a ser un cambio de un momento para el otro. Necesitamos trabajar desde los flujos de producción, obviamente la bioseguridad, para no atribuírselo todo a la nutrición, ¿no? Siempre pasa cualquier cosa dentro de la granja o no se esperan resultados y la culpa la tiene el nutricionista. Es algo con lo que lidiamos frecuentemente, pero son un montón de pasos que tenemos que empezar a ver cómo lo vamos a dar para llegar a ese punto de retirar el óxido de zinc de las dietas y no sufrir mucho en ese proceso, ¿no? Correcto, correcto. O sea, no hay, no hay una solución mágica, por supuesto. Y quisiera, como te decía antes, como nutricionista, eh, estar o llevar una solución única, pero no. Normalmente esto es algo que implica un manejo integral y es también algo más grande que solamente, es un trabajo conjunto con veterinarios y con personal de granja. Entonces, y también, por supuesto, de calidad de ingredientes y calidad de los suministros, ¿no? Y sí, y unas fuentes de información unidas que nos permitan trabajar de todas formas en sincronía todos, por supuesto. Bien, Néstor, bueno,
Te agradezco que nos compartas tu experiencia. Yo sé que estás en Europa y tenés una visión muy global de todo lo que está ocurriendo, así que gracias nuevamente por compartirnos toda esta información. Bueno, gracias, Leandro. Tengas un buen día. Saludos a todos. Un abrazo grande.